Tejidos STF Group. Les damos la bienvenida a el primer manual de tejidos de STF Group. En él quisimos plasmar todas las características y los beneficios de los principales tejidos que manejamos en la compañía. Espero que sea de gran utilidad para ustedes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las fibras, los hilos y los tejidos. Comenzamos por las fibras. Una fibra es un ligamento flexible parecido a un cabello con el cual se fabrican los tejidos. Estos se pueden sacar por vía natural de las fibras textiles, fabricadas a partir de materia prima 100% natural, como es la proteína animal o la celulosa vegetal. De una forma artificial, la fibra textil manufacturada con un porcentaje de materia prima natural y complementada por el hombre, como puede ser la celulosa, y de una vía sintética totalmente fabricada por el hombre, sacada del petróleo. Las fibras naturales se sacan del animal, como pueden ser la lana, la seda, los pelos finos. La vegetal. Del vegetal sacamos el algodón, el lino y el ramio. Las fibras artificiales son sacadas de la celulosa. Estas son el rayón, la viscosa y el acetato. Y dentro de esas fibras sintéticas que son sacadas del petróleo encontramos la poliamida, el poliéster y el acrílico. Los tejidos. A partir de los hilos se construyen los tejidos y estos a su vez pueden ser clasificados como tejidos planos o tejidos de punto. Los tejidos planos son el tafetán, la sarga y el satín, y los tejidos de punto son por trama o por urdimbre. Los hilos. Los hilos pueden ser creados a partir de una fibra textil o pueden tener varias fibras diferentes materias primas que se combinan con el fin de mejorar las propiedades del producto final. Los hilos pueden estar de una sola fibra o de dos fibras. Tejido plano. Los tejidos planos son tafetán, sarga y satín. Como verás en los dibujos de la parte superior, el tafetán es uno por arriba, uno por abajo, mientras la sarga es uno por arriba, dos por abajo y el satín es uno por arriba y tres por abajo. El tejido de punto es por trama o por urdimbre. Por trama a su izquierda son unas cadenetas que van en sentido horizontal, una encima de la otra. El urdimbre es una forma vertical que va de arriba a abajo. Recordemos algo muy importante: la diferencia fundamental entre un tejido plano y el tejido de punto es que el plano no estira, mientras el punto sí estira. Lenguaje universal del cuidado de las prendas. Es muy importante que tengas en cuenta estas figuras que te presentamos a continuación, te las aprendas y aprendas a identificar cómo se pueden cuidar esas prendas y hacer un uso correcto de ellas a la hora de lavarlas, plancharlas o secarlas. El cuidado de las prendas depende en gran medida de la fibra con la que se haya construido. Cada prenda cuenta con un DCC en la parte interior en el que se mencionan, entre otras cosas, las fibras y los cuidados de las mismas. Debes de tenerlas en cuenta, apréndetelas y mira cómo se puede cuidar. Cuando una de ellas no se permite, siempre se hace una cruz sobre esta.
Principales tejidos. A continuación vamos a ver cuáles son esos tejidos principales que utiliza nuestras marcas STF Group. Algodón. Fibra de elaboración algodón. Características principales. Se tiñe fácilmente, tejido suave, se arruga con facilidad. Puede ser construido con tejido plano o de punto. A partir de esta fibra se puede producir el jacquard, el crochet, el encaje, la blonda y hasta el satín. ¿Cómo son los cuidados? No se debe usar cloro ni en prendas blancas, no lavar con jabón coco, humedecer para planchar, usar un poco de suavizante para que pierda las arrugas. ¿Cuáles son esas posibles mezclas del algodón? Con la viscosa, con el poliéster, con el elastano y el acetato. Lino. Fibra de elaboración lino. ¿Cuáles son esas características? Es un tejido tieso, áspero, quebradizo. Se arruga muy fácilmente. Tejido plano de ligamento tafetano. ¿Cómo debemos de cuidarlo? Cuando tenemos un lino 100% debemos de cuidarlo de esta forma. Se debe enviar a la lavandería y solicitar lavado en seco, vaporizado, de lo contrario pueden coger las prendas. Adicional, se debe aplicar almidón para que no se arrugue. Cuando tenemos lino con poliéster, se debe lavar a mano con jabón líquido y la prenda se debe humedecer con almidón para planchar. ¿Cómo se mezcla el lino? Con poliéster, con algodón y con viscosa. Lana. Fibra de elaboración lana. Es muy costosa por ser una fibra natural. Se puede hacer en tejido de punto o plano. Muy suave al tacto, similar al acrílico, que es una fibra sintética. Cuidado, se debe enviar a la lavandería, se debe lavar en seco o se puede encoger. La lana se puede mezclar con el acrílico para darle un poco de economía, con el algodón para darle más suavidad, al igual que la viscosa, y con el poliéster. Twill, fibra de elaboración, algodón, poliéster y elastano. Características principales: tejido de construcción plano, su ligamento es de sarga, se utiliza para pantalones y chaquetas. No usar cloro y en prendas de color no lavar con jabón coco. Estos son sus cuidados. Posibles mezclas: generalmente su fibra es de algodón 100%, el algodón con poliéster o con elastano. Tencel, fibra de elaboración viscosa. Características principales: es una viscosa denominada Tencel desarrollada por la empresa DuPont, que la registró bajo este nombre. Puede hacerse en tejido plano o de punto, aunque generalmente es un tejido plano de construcción, tafetán o sarga. ¿Cuáles son sus cuidados? Planchar con temperatura media, lavar con jabón suave, enjuagar con abundante agua. Pantalones, faldas, vestidos, secar colgados y a la sombra. Utilizar suavizante al final del lavado y en el caso de que sangre, es decir, de que desmanche, se debe dejar en agua y combinarla varias veces. Posibles mezclas: el tencel se puede mezclar con el algodón, con el poliéster, con el elastano y con el nylon. Chambray, fibra de elaboración algodón. Características principales: el chambray es un tipo de tejido ligero de algodón construido con hilos muy finos. Su construcción es plana de tafetán. Es una tela blanqueada muy similar al denim, pero mucho más ligera. Permite procesos y estampación.
Cuidados: no usar cloro, humedecer para planchar, usar un poco de suavizante para que pierda las arrugas. Este algodón se puede mezclar con el lino, con el poliéster y con el elastano. Encaje: fibra de elaboración, algodón, viscosa, poliéster y nylon. En este momento voy a explicar que tenemos tres tejidos muy similares entre sí, como son el encaje, la blonda y el crochet. ¿Cuál es la diferencia? El encaje y la blonda de construcción son similares. Ambos son construidos bajo una red, donde se puede elaborar cada una de las figuras y se va tejiendo así el tejido paulatinamente. La única diferencia es que el encaje es un insumo y la blonda es una porción grande de tejido. Volvamos al encaje. El encaje, su característica principal, el tejido de punto, es un tejido que se utiliza principalmente como un insumo para cuellos, mangas y bajos por su ancho reducido, como lo había dicho anteriormente. ¿Cómo se debe cuidar? Planchar con temperatura media, sobre todo si es de nylon. Lavar con jabón suave. Enjuagar con abundante agua. Utilizar suavizante al final del lavado. ¿Cómo se puede mezclar? Con el nylon, con el algodón, con la viscosa y con el poliéster. Blonda: fibra de elaboración, algodón, viscosa, poliéster y nylon. Como lo dije anteriormente, con el encaje la blonda se construye de la misma forma, sobre una base de red, y se va elaborando cada una de las figuras que ustedes se puedan imaginar. ¿Cuáles son sus características principales? Es un tejido de punto, es un tejido de mayor dimensión a diferencia del encaje. ¿Cuáles son sus cuidados? Tejido muy delicado, no se debe restregar al momento de lavar y se debe lavar a mano. Se debe lavar con agua fría y no se debe dejar residuos de jabón. Posibles mezclas: nylon, algodón, viscosa y poliéster. Crochet: fibra de elaboración, algodón, viscosa, seda y poliéster. El crochet te puede confundir con el encaje y con la blonda, pero de construcción es totalmente diferente. La elaboración de este tejido se hace como si fuera la red de una araña, en el aire. Es un tejido de punto, más repujado y con mucho más volumen que los anteriores. ¿Cómo se puede cuidar? Es un tejido muy delicado, no se debe restregar al momento de lavar y se debe lavar a mano. Se debe lavar con agua fría y no se debe dejar residuos de jabón, ya que en algún momento puede manchar la prenda o llegar a encogerla. Posibles mezclas: algodón y poliéster. Viscosa: fibra de elaboración, viscosa. Características principales: se puede construir en tejido plano o de punto, tiene buena caída. Es un tejido muy fresco. ¿Cuáles son sus cuidados? No se puede meter a la secadora, ya que se puede encoger. Planchar a temperatura media, secar a la sombra, colgada. No dejar residuos de jabón en la fibra porque sale pilín. La viscosa se puede mezclar con el algodón, con el poliéster, con el lino, con la seda y con el elastano. En Estudio F manejamos dos tipos de viscosa. Recuerda que la viscosa de punto estira y la viscosa plana no. Crepé: fibra elaborada de viscosa, poliéster, nylon y acetato. ¿Cuáles son sus características? Es un ligamento irregular, por esta razón se ve rugoso y craquelado.
Es áspero al tacto. Puede ser transparente u opaco. Muy resistente al color. ¿Cuáles son sus cuidados? Lavar a mano, no se arruga, no requiere planchado o vaporizado. Posibles mezclas: viscosa semisintética, poliéster y nylon. Georgette, fibra de elaboración, poliéster y seda. Características principales: la tela ligera y semitransparente. No es transpirable. El Georgette poliéster no se arruga, tiene colores estables y no se encoge. Cuidados: lavar a mano o en la lavadora en un ciclo salvo. Usar jabón líquido, no detergente. Secar las prendas colgadas, no planchar, solo vaporizar. Posibles mezclas con la seda y con el poliéster. Chiffón, fibra de elaboración, poliéster. Características principales: es una tela muy liviana de construcción plana, suave al tacto, tiene propiedades translúcidas, se deshilacha fácilmente, se conoce comúnmente como velo. ¿Cuáles son sus cuidados? Lavar a mano cuidadosamente, lavar a temperatura baja, no se debe de exprimir, se debe de secar al aire libre y a la sombra, no planchar, solo vaporizar. Posibles mezclas con poliéster. Crepon rayón, fibra de elaboración, viscosa y algodón. Características principales: fibra de viscosa reciclada, de apariencia corrugada o de textura tejido suave. Cuidado: se debe lavar a mano y secar colgada, quitar el exceso de agua sin retorcer la prenda, planchar a temperatura media. Posibles mezclas: viscosa y algodón. Jacquard, fibra de elaboración, viscosa, algodón y poliamida. Características principales: tejido con dibujos, puede construirse como tejido plano o tejido de punto. ¿Cómo lo debemos de cuidar? Lavar a mano. Si es un tejido plano, se recomienda no restregar. Enjuagar con abundante agua. Sus posibles mezclas son algodón con poliéster, viscosa o con poliamida. Satín, fibra de elaboración, poliamida, poliéster y rayón. Características principales: es muy brillante con dibujos en diagonal como la sarga. ¿Cuáles son sus cuidados? Lavar a mano a temperatura media, no restregar, no usar elementos que se puedan enredar en el tejido como anillos o pulseras, secar colgado o a la sombra, planchar húmedos y con el revés para recuperar el brillo. ¿Cómo se mezcla? Generalmente no tiene mezclas. Nylon 100%, poliéster 100% y acetato 100%. Suero, fibra de elaboración, poliéster y viscosa. Características principales: tejido de punto con efecto gamuza y se puede teñir. Cuidados: cuando está combinado, lavar en seco. No se puede mezclar con otra ropa por el riesgo a mancharlas. Se puede vaporizar, no planchar. Posibles mezclas: poliéster, elastano y viscosa. RIP, fibra de elaboración, algodón, poliéster, viscosa y nylon. Características principales: tejido de punto con apariencia de resorte. Se utiliza para blusas, vestidos y puños. Cuidados: lavar con agua fría, no retorcer, no necesita planchar.
¿Cómo se mezcla? El poliéster se puede mezclar con el algodón, el elastano, poliéster con el elastano, viscosa elastano o nylon elastano. Elastómero, fibra de elaboración a partir del petróleo, lycra. Características principales: suave, liso y muy flexible. Gran brillo de color y alta capacidad de recuperación. ¿Cuáles son sus cuidados? No usar blanqueador, no dejar en remojo, sacar el residuo de jabón con abundante agua, secar colgado y a la sombra. No se necesita planchar. ¿Cuáles son sus posibles mezclas? Poliéster poliamida, viscosa, acetato y acrílico. Para que tengas en cuenta, ¿en qué se diferencia la blonda, el encaje y el crochet? Recuerda que la blonda es un tejido de fantasía que se construye sobre una malla con la que se fabrican vestidos, faldas, etc. Lo que diferencia del crochet por ser menos repujado. El crochet es un tejido que se caracteriza por ser más repujado y con más volumen que el encaje. No es un insumo, tiene una dimensión mayor y se puede construir muchas prendas. Mientras que el encaje es un insumo de gran longitud pero de ancho reducido, que se utiliza generalmente para bajos, mangas y cuellos. Bueno, y hasta aquí nuestra práctica de tejidos. Espero que este manual haya sido de gran utilidad para ustedes. Bueno, y hasta aquí nuestro manual de tejidos STF Group. Espero que haya sido de gran utilidad para su conocimiento. Pónganlo en práctica. Cada día que cuando lleguen a sus tiendas, perciban las telas, miren los DCCs, recuerden cómo se cuidan y sobre todo argumenten cada una de ellas frente al cliente. Los espero en un próximo video.